Muy bien, vamos con la segunda parte de nuestra lección sobre la concentración normal o equivalente. En esta ocasión vamos a hablar del factor equivalente y el peso equivalente. En la lección anterior introdujimos la definición fundamental de la concentración normal y dos definiciones auxiliares. La primera, pues es la primera definición del equivalente molar, siendo el radio de coeficientes estequiométricos por la carga de uno de los iones elegidos, donde la polaridad de la carga la expresamos con las unidades equivalente sobre mol. La segunda ecuación auxiliar, también relacionada con el equivalente molar, define que el equivalente molar es igual a la cantidad de equivalentes sobre la cantidad de sustancia de un soluto. Al acoplar estas definiciones, nos permitían calcular la concentración equivalente o normal de dos formas, ya sea que el enunciado nos dé el equivalente molar del soluto o que tuviéramos que calcularlo de la ecuación de disociación iónica más los datos del enunciado. En la segunda forma, que es la más compleja, lo que es el coeficiente estequiométrico del ion, el coeficiente estequiométrico del soluto iónico y la carga del ion deben salir de una ecuación de ionización, que normalmente el enunciado no da y que el lector debe proponer de manera independiente. La masa la da el enunciado, el volumen lo da el enunciado normalmente y la masa molar se puede calcular por medio de los datos de la tabla periódica. Normalmente, cuando uno se acostumbra a escribir la ecuación de disociación iónica, logra estimar el equivalente molar, es decir, todos estos términos, y operarlos mentalmente de manera muy rápida. Por ejemplo, para el ácido sulfúrico, su coeficiente estequiométrico es 1. Significa que el equivalente molar va a ser igual a el coeficiente estequiométrico de uno de los iones multiplicado por su carga. Así pues, si tomamos al protón, entonces el equivalente molar del ácido sulfúrico en su disociación completa será de 2 equivalentes por cada mol de sustancia. Lo mismo si lo calculáramos a través del ion sulfato, porque recuerde que va a ser el producto entre la carga del ion y el coeficiente estequiométrico dividido el coeficiente estequiométrico del soluto. Para el sulfato férrico, entonces será 2 por 3 igual a 6, dividido entre 1, sigue siendo 6 equivalentes por cada mol de sustancia. Para el sodio metálico, al disociarse en agua, vamos a obtener lo siguiente. 2 por 1 es igual a 2, dividido entre 2, vuelve a ser un equivalente por cada mol de sustancia. De ese modo, ese cálculo de acá tiende a realizarse mentalmente. Sin embargo, aparte de las dos definiciones del equivalente molar y la idea de equivalentes en carga, históricamente existieron otros dos términos relacionados a la concentración normal o equivalente, y son el factor equivalente y el peso equivalente. El factor equivalente representa la cantidad de sustancia efectiva para la reacción, de allí su utilidad en cálculos primitivos, y si lo notan, tiene la misma información que el equivalente molar, solo que de manera invertida. Por lo tanto, podemos relacionar al factor equivalente con el equivalente molar de la siguiente manera. En primera instancia, el factor equivalente va a ser igual a 1 sobre el equivalente molar. Pero si tenemos que calcular el factor equivalente desde información de la disociación iónica, deberemos emplear esta otra igualdad. Coeficiente estequiométrico del soluto sobre el producto de coeficiente estequiométrico del ion por el valor absoluto de la carga del ion. Miremos cómo calcular el factor equivalente para un soluto dado. Tenga en cuenta que el factor equivalente, el equivalente molar y en general todos los términos de la normalidad tienen en común en que sus valores cambian dependiendo del tipo de ionización. El ácido fosfórico tiene 3 ionizaciones posibles y por lo tanto vamos a tener 3 equivalentes molares posibles y 3 factores equivalentes posibles. Entonces tenemos la fórmula del ácido sulfúrico, pero vamos a tener 3 ionizaciones posibles. En la primera solo libera un protón positivo, por lo tanto vamos a tener un solo ion protio de una carga positiva y vamos a tener un ion, y aquí voy a usar la nomenclatura sistemática, dihidrógeno tetraóxido fosfato de una carga negativa. Sin embargo, también puede perder 2 hidrógenos. Por lo tanto, se producen 2 iones protio y un ion hidrógeno tetraóxido fosfato de 2 cargas negativas.
Y finalmente la disociación completa, en la cual se producen 3 iones protio y un ion fosfato de 3 cargas negativas. En este caso el cálculo del equivalente molar es muy sencillo porque el coeficiente estequiométrico del soluto a disociarse siempre es 1. Por lo tanto el equivalente molar va a ser elegir un ion y multiplicar su coeficiente estequiométrico por su carga. Entonces para la primera disociación el equivalente molar va a ser de un equivalente por cada mol. Y con eso ya podemos calcular el factor equivalente. Simplemente reemplazamos y como mol queda dividiendo a una división pasa a multiplicar, por lo que se invierte la posición de las unidades. Mol queda multiplicando y equivalente queda dividiendo. Y 1 dividido entre 1 es igual a 1. Por lo tanto, para la primera disociación, el factor equivalente es igual al equivalente molar. Para la segunda disociación, como el coeficiente estequiométrico del soluto a ser ionizado sigue siendo 1, entonces el equivalente molar será igual a 2 por el valor absoluto de la carga, o sea que el equivalente molar para la segunda disociación es 2 equivalentes por cada mol de sustancia. Y por ende, el factor equivalente vamos a colocar 1 sobre 2 equivalentes sobre mol, porque es su valor inverso. Entonces, mol queda dividiendo una división, pasa a multiplicar y las unidades que quedan son mol sobre equivalentes. Y el factor queda como 1 dividido entre 2 igual a 0,5 o un medio. Cualquiera de los dos es válido, mol por cada equivalente. Finalmente, la tercera disociación. Volvemos a tener un coeficiente estequiométrico de 1 en el soluto, por lo tanto el equivalente molar va a ser igual a 3 por el valor absoluto de la carga y por ende el equivalente molar es 3 equivalentes por cada mol de sustancia. Y para sacar el equivalente, el factor equivalente simplemente es el inverso, por lo tanto quedará como 1/3 mol sobre equivalentes, lo que da como resultado 0,33 periódico mol sobre equivalente. Resulta interesante que aunque el equivalente molar como tal es mucho más cómodo de expresar, pues va a salir como números enteros pequeños, y el factor equivalente va a salir como fracciones que son un poco más molestas visualmente. Las definiciones tradicionales de la concentración equivalentes se expresa en términos del factor equivalente. Y eso explica por qué cuando uno está buscando cómo calcular la condenada concentración normal, se va a encontrar con fórmulas como la siguiente. En lugar de equivalente molar, vamos a escribir el factor equivalente. Pero como son inversos, entonces si reemplazo equivalente molar, debo colocar el factor equivalente en su operación opuesta, es decir, dividiendo. Por lo tanto, usted se encontrará ecuaciones como que la concentración normal va a ser igual a la masa del soluto dividido el triple producto del factor equivalente por el volumen total en litros por la masa molar del soluto. Sin embargo, no siempre se nos da esto en términos del factor equivalente. Existe otro término aún más arcaico, peso equivalente gramo. El peso equivalente gramo representa la masa equivalente en nuestra terminología moderna y fue un concepto creado antes de la definición de la masa molar. Y dicho concepto está imbuido en él y representa la masa equivalente efectiva en una reacción dada. Y lo definiremos como que la masa dada por cada equivalente. Sin embargo, actualmente la podemos calcular por una segunda ruta que demostraremos a continuación. Observe que el peso equivalente gramo se define como masa sobre el equivalente. Una definición semejante al factor equivalente que es cantidad de sustancia sobre equivalentes. Por lo tanto, puedo reemplazar la cantidad de sustancia por el cociente masa dividido la masa molar. De esa manera obtengo el cociente masa de soluto sobre equivalente de soluto, que será igual al peso equivalente gramo. Y esa ecuación ya prácticamente estaría lista para usarse, pero usar factores equivalentes es incómodo. Es más cómodo hacerlo a través del equivalente molar. Así que podemos reemplazar factor equivalente por el equivalente molar en su operación inversa. Eso quiere decir que puedo despejar el peso equivalente gramo pasando la masa molar a multiplicar y expresando la ecuación de manera elegante. Esta segunda definición nos permite ver propiedades del peso equivalente gramo, y es que surge del cociente de dos variables intensivas, de dos constantes de proporcionalidad. Por lo tanto, los pesos equivalente gramo tienden a ser constantes de proporcionalidad puestas en tablas estandarizadas. Pero lo más importante es que con esta segunda definición podemos calcular el peso equivalente gramo
para cualquier soluto, siempre y cuando conozcamos su fórmula molecular y tengamos clara cuál es la disociación iónica que deseamos representar. Nuevamente, miremos un ejemplo numérico. Determinar el peso equivalente gramo para todas las disociaciones del ácido fosfórico. La masa molar del ácido fosfórico es 98 gramos sobre mol. Y ya conocemos que el equivalente molar para la primera disociación es un equivalente sobre mol, para la segunda disociación 2 equivalentes sobre mol y para la tercera disociación 3 equivalentes sobre mol. Por lo tanto, es simplemente aplicar la fórmula. Como estos tres pesos equivalente gramo van a estar calculados para el mismo soluto, no me voy a molestar en escribir la identidad del soluto, pero sí voy a colocar como su índice la idea de que es la primera disociación, la segunda disociación y la tercera disociación. La constante en esas tres va a ser la masa molar del soluto. Entonces reemplazo masa molar del soluto por el cociente 98 gramos sobre mol. Y una vez que hemos reemplazado la masa molar en las tres ecuaciones, vamos a reemplazar el equivalente molar. Para la primera disociación era un equivalente por cada mol, para la segunda disociación eran 2 equivalentes por cada mol, y para la tercera disociación eran 3 equivalentes por cada mol. En el análisis dimensional, bueno, lo voy a hacer únicamente para la primera disociación, porque las demás van a tener la misma estructura y por lo tanto las mismas unidades sobrevivientes. Mol que divide se cancela con mol que divide a una división. Las unidades resultantes son gramo sobre equivalente, que son las unidades del peso equivalente gramo. De ahí está su nombre, mire, peso equivalente gramo. Y operamos 98 por 1 es igual a 98. En el siguiente, las unidades que sobreviven son las mismas, gramo sobre equivalente. Y va a ser 98 dividido entre 2. Entonces, la mitad de 90 es 45 y la mitad de 8 es 4, por lo tanto es 49 gramos por cada equivalente. Finalmente, la tercera disociación, misma estructura dimensional, por lo tanto sobreviven las mismas unidades, pero en ese caso es 98 dividido entre 3. En ese caso sí uso la calculadora porque qué pereza dividir 98 dividido entre 3 a mano. El resultado para dos cifras significativas va a ser de 33 gramos por cada equivalente. Y ese es el modo en que podemos calcular los pesos equivalente gramo con definiciones actuales, lo cual nos lleva nuevamente a la definición de la concentración normal. Si despejo el equivalente molar pasando el peso equivalente gramo a dividir, este podrá ser calculado por medio del cociente masa molar sobre el peso equivalente gramo. Y lo puedo reemplazar en la definición de la concentración normal que está usando al equivalente molar. En este punto tengo un cociente de variable semejante, masa molar que multiplica y masa molar que divide, se cancelan. Por lo tanto, otro modo en que usted puede encontrar la definición de la concentración normal, y fue como me la enseñaron a mí, fue que la concentración normal va a ser igual a la masa de soluto dividido el producto del peso equivalente gramo por el volumen total en litros. Sin embargo, cuando me enseñaron esta definición, no me explicaron cómo rayos se calculaba el peso equivalente gramo, y por eso, sumariamente, perdí todas las evaluaciones que involucraban la concentración normal. Bien, eso es todo por el momento. La concentración normal es tremendamente irónica, ya que es la única unidad de concentración en la cual he encontrado un contexto histórico, aunque, por otro lado, la IUPAC aconseja dejarla en desuso. En la siguiente lección analizaremos el contexto histórico de la concentración normal y la razón por la cual la llamamos normal, en lugar de su nombre formal, que es la concentración equivalente o concentración de equivalentes. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.